Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Drake Teorias. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. No si Capítulo 3. Pruebas y encuentros fortuitos. Harry se despertó la mañana del 12 de agosto antes de que saliera el sol. Los nervios por el juicio que se avecinaba lo habían mantenido despierto casi toda la noche, y a las 4:30 de la madrugada finalmente se dio por vencido y decidió comenzar su día. Harry se levantó de la cama y salió al pasillo lo más silenciosamente posible, procurando no despertar a nadie en la casa, y se dirigió al baño con la esperanza de que una ducha le calmara los nervios. 20 minutos después estaba limpio, pero su ansiedad persistía. A continuación, se dirigió sigilosamente a la biblioteca con la intención de buscar algún libro pendiente sobre juicios ante el Wizengamot para prepararse a última hora. Encontró un antiguo tomo que relataba el juicio de un antepasado de los Black y comenzó a hojearlo. Durante las últimas semanas, Harry había recorrido la biblioteca con la ayuda de Hermione y Sirius, con la intención de aprender todo lo posible sobre otros juicios ante el Wizengamot y qué podía esperar. Había decidido que ya no se enfrentaría a estas situaciones sin estar preparado, y durante su preparación aprendió mucho, pero por mucho que lo intentara, no lograba concentrarse en el libro que tenía delante. Tras unos minutos más mirando fijamente la misma página y leyendo las mismas palabras repetidamente sin comprender nada, se dio por vencido y, en su lugar, comenzó a reflexionar sobre las últimas semanas desde su llegada a Grimmauld Place. Hermione no tardó en insistirle con sus deberes de verano, pero se sorprendió gratamente al descubrir que prácticamente los había terminado. Tras algunas revisiones y correcciones, estaba seguro de que le iría bien. Luego, Hermione se dirigió a Ron y, después de insistirle un poco, consiguió que también empezara con sus tareas. Él se quejaba y refunfuñaba todo el tiempo, pero también progresaba a buen ritmo. Harry también se había puesto en contacto con la profesora McGonagall para informarle de su intención de abandonar adivinación y dedicarse a las runas antiguas. Ella se sorprendió cuando él le comunicó su deseo de cambiar de carrera tan avanzado su tiempo en Hogwarts y le hizo saber que tendría que aprobar un examen de ingreso al regresar a la escuela, pero que, si lo lograba, con gusto le permitiría el cambio. Hermione se había ofrecido a ayudarlo a prepararse, permitiéndole repasar sus meticulosos apuntes de años anteriores y explicándole conceptos y runas que no comprendía. Estaba casi seguro de que parte de su insistencia en ayudarlo se debía a la culpa que aún sentía por haberlo dejado en la ignorancia a principios del verano, pero a pesar de sus repetidos intentos por decirle que todo estaba perdonado, ella seguía insistiendo y Harry aceptaba con gusto su ayuda. Fuera de sus tareas escolares y su preparación para el juicio, Harry simplemente quería disfrutar del verano. Todavía tenían tareas asignadas que debían realizar a diario mientras seguían limpiando la vieja casa, pero cuando terminaban, pasaban horas jugando, probando sibilancias para los gemelos y, en definitiva, divirtiéndose. Harry se aseguró de pasar tiempo con Sirius también, y se encontró dedicando incontables horas a escuchar todas las historias e información sobre sus padres que su padrino le ofrecía tan generosamente. Harry empezaba a sentir que tal vez comenzaba a conocerlos, aunque fuera a través de los ojos de otros y no de los suyos. También tuvo una breve reunión con George y Fred, donde, para gran diversión de Harry, actuaron con seriedad y profesionalismo. Le mostraron en qué habían estado trabajando, y Harry quedó realmente impresionado. Estaba seguro de que la mayoría de sus inventos originales se venderían enseguida. Les informó que apoyaba todo lo que estaban haciendo y les aseguró que, si necesitaban más dinero, él se lo proporcionaría con gusto hasta que sus productos comenzaran a generar ganancias. Por último, y si Dumbledore decía la verdad, lo más importante era que Harry había comenzado sus lecciones de oclumancia con Sirius. Aún no habían avanzado mucho en el entrenamiento, pues la mayor parte del tiempo que pasaban juntos se centraba en que Harry organizara sus pensamientos y controlara sus emociones. Sirius también le había prestado material de lectura con ejercicios para despejar la mente, que Hermione tomó prestado de inmediato y empezó a practicar también. En definitiva, Harry nunca había disfrutado tanto de un verano como de este, y a veces casi olvidaba que Voldemort había resucitado y que Cedric había muerto hacía tan solo unos meses.
Había intentado ignorar el juicio que se cernía sobre él como una nube oscura en el horizonte, pero ahora la tormenta había llegado y era hora de afrontarla con todas sus fuerzas. Harry seguía absorto en sus pensamientos, sentado en silencio en la biblioteca, cuando oyó que la puerta principal se abría y se cerraba suavemente. Miró su reloj de pulsera y vio que eran las 6:30. Intrigado por quién llegaría tan temprano, salió de la biblioteca para investigar. Se tranquilizó al ver a Albus Dumbledore, con una llamativa túnica azul claro cubierta de lunas y estrellas, de pie en el vestíbulo, observando con interés los retratos que colgaban de la pared. Sin darse la vuelta, saludó a Harry. «Buenos días, Harry. ¿Tienes problemas para dormir?», preguntó con tono informal. «Sí, señor», no podía dejar de pensar en el juicio, respondió con sinceridad. Tras una breve pausa, continuó con tono interrogativo. «Señor, pensé que estaría aquí un poco más tarde, ya que el juicio no empieza hasta dentro de unas horas». Dumbledore se enderezó y se giró para mirar a Harry de frente. Tenía una mirada severa, como si algo lo inquietara. «No me extrañaría que el ministro intentara algún tipo de artimaña, y decidí que lo mejor sería estar bien preparado. Incluso si no lo hace, Molly es una excelente cocinera y tú eres una compañía muy agradable. No me importaría pasar unas horas juntos si no lo haces». Terminó, con la mirada más suave al hablar. «Para nada, señor. Creo oír a la señora Weasley en la cocina ahora mismo. Quizás podríamos ayudarla a prepararlo todo», respondió Harry. «Una idea excelente», sonrió Dumbledore. «Después de ti, Harry». Ambos entraron en la cocina y le desearon buenos días a Molly. Dumbledore puso la mesa con un movimiento de su varita y los tres conversaron animadamente mientras Molly terminaba de desayunar. Poco a poco, los demás fueron llegando, despertados por el delicioso aroma que flotaba en el aire. Acababan de sentarse y apenas habían empezado a comer cuando una lechuza del ministerio entró volando al comedor por una ventana abierta y se detuvo frente a Harry, extendiendo la pata. Harry desplegó rápidamente el pergamino y, tras leerlo, se lo entregó a Dumbledore, algo molesto con el ministerio por intentar, por todos los medios, dejarlo en mal lugar. Molly fue la primera en preguntar de qué trataba la carta, y Dumbledore se apresuró a informarle. «Parece que el ministerio ha decidido adelantar el juicio de Harry 2 horas. Eso significa que debemos estar allí en 10 minutos», dijo con voz tranquila. «Gracias por la maravillosa comida, Molly. Lamento mucho que no hayamos podido quedarnos más tiempo, pero el deber nos llama. Harry, tú y yo debemos irnos ahora. Arthur, ¿nos vemos allí?» «Sí, lo harán». Hermione preguntó si podía acompañarnos, y Ron también, ¿les parece bien?, respondió el amable hombre. Harry agradeció en silencio el apoyo que recibía de sus dos mejores amigos y esperó con impaciencia la respuesta de Dumbledore. «Sí, no hay problema, ya que es un juicio público, y una vez que termine, me encantaría llevarlos a todos de viaje para celebrarlo», añadió. «Creo que un helado sería una buena idea, si les parece bien a ustedes tres, claro». Una vez que todos respondieron afirmativamente, Dumbledore se puso de pie e hizo un gesto a Harry para que lo siguiera. Al salir al exterior, Dumbledore le informó a Harry que debían detenerse para recoger a alguien. Harry no sabía qué esperar y ya llegaban tarde, pero confiaba en Dumbledore, quien lo condujo de regreso a Privet Drive. Por un instante, Harry entró en pánico pensando que recogerían a Dudley, o peor aún, a su tía o tío, pero el pánico duró poco mientras se dirigían al número 7 de Privet Drive, donde la señorita Fig los esperaba. Una vez que la señorita Fig se reunió con ellos, Dumbledore tomó la mano de cada uno de ellos y se apareció directamente en el ministerio, algo que Harry había creído imposible por varias razones. Pero rápidamente comenzaron a bajar hacia la sala del tribunal, así que no tuvo mucho tiempo para pensarlo. Dumbledore caminaba con seguridad, lo que a su vez hizo que Harry se sintiera confiado y esperanzado de que todo terminara bien. Daphne estaba bastante molesta. Su padre la había despertado una hora antes de lo previsto y le había dicho que, si querían llegar a tiempo al juicio, tendría que prepararse en los próximos minutos. Esto suponía un problema, ya que a Daphne le gustaba lucir impecable en público, pero no podía hacerlo si solo tenía 5 minutos para vestirse. Debido a la falta de tiempo, ni siquiera pudo darle vueltas al asunto y enfadarse como es debido. En vez de eso, se dio una ducha rápida y se cepilló los dientes durante mucho menos tiempo del que hubiera querido. Su cabello ya estaba casi completamente seco, ¡qué maravilla era la magia! Y como no tenía tiempo para peinarlo, lo dejó caer naturalmente formando sus rizos de princesa.
Cogió ropa interior limpia, unos vaqueros oscuros, un jersey verde oscuro y una bata semiformal, se vistió rápidamente y bajó corriendo las escaleras. Llegó al vestíbulo, donde vio a su padre, vestido con su traje oficial de la casa, esperando pacientemente junto a la chimenea. ¿Lista para irnos, cariño?, le preguntó amablemente. Sí, lo soy, respondió ella sin aliento. Su padre asintió una vez y se giró hacia la chimenea, donde sacó una pizca de polvos flu de la bolsa que guardaban en la repisa. Arrojó el polvo verde a las llamas y le hizo señas para que fuera primero. Con un grito de Ministerio de Magia y un destello de color, desapareció, solo para reaparecer momentos después en la recepción pública del ministerio. Rápidamente se apartó y su padre, que la seguía, también pasó. Empezaron a caminar por el atrio del ministerio hacia los ascensores. Poco después, cuando estaban a mitad de camino, Daphne decidió expresar una sospecha que tenía. ¿Papá?, preguntó. Sí, cariño, respondió amablemente, mirándola para demostrarle que le prestaba toda su atención mientras continuaban su paseo. ¿Por qué este cambio de hora tan repentino? ¿Crees que intentan sabotearlo a propósito?, preguntó en voz baja para que nadie pudiera oír su conversación. Su padre le había enseñado hacía mucho tiempo que siempre hay oídos atentos incluso a las conversaciones más triviales y que debía tener cuidado al hablar en cualquier lugar, pero sobre todo en público. Eso mismo pensé yo al recibir la carta, pero quién sabe, tal vez se trató de un error de programación o surgió algún otro imprevisto, respondió, aunque su voz denotaba duda. Daphne asintió y terminaron de caminar hacia el ascensor en relativo silencio. Subieron al ascensor con un puñado de magos y brujas que también parecían dirigirse al juicio y descendieron hasta el nivel más bajo. Encontraron la sala del tribunal con facilidad, pero al entrar, Daphne jadeó y vio a su padre tan enfadado como nunca antes lo había visto. En los innumerables libros que Daphne había leído sobre derecho mágico, muchos de ellos hablaban de esta misma sala, donde casualmente solo se juzgaba a los peores criminales. Aquí se juzgaba a los mortífagos, junto con asesinos, violadores y los criminales más despreciables. Ahora intentaban enviar un mensaje al mundo. Harry Potter debía ser incluido en el mismo grupo que ellos, un criminal violento y vil. Sin embargo, no tuvieron tiempo de reflexionar sobre esto, pues poco después de entrar, Harry y Dumbledore entraron en la sala del tribunal simultáneamente, caminando uno al lado del otro. Su padre se despidió de ella para tomar asiento entre los miembros de Wizengamot mientras ella se acomodaba en la zona de invitados. Daphne observó a Harry mientras se dirigía a la sección de defensa y notó que se veía diferente a la última vez que lo había visto. Sin duda había crecido desde que terminó el curso escolar hacía poco, ahora era fácilmente media cabeza más alto que ella. También notó que, por primera vez, no se veía tan delgado. Incluso a través de su túnica, pudo ver que, si bien seguía siendo bastante esbelto y ágil, había comenzado a ganar algo de masa muscular en la parte superior del cuerpo. Se veía más fuerte que el año pasado, como si finalmente estuviera encontrando su propio cuerpo. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue la seguridad con la que ahora se desenvolvía. Desde que ella lo vio por primera vez en su primer año, siempre había caminado con la cabeza gacha y la mirada baja, lo que le daba un aspecto tímido y asustado, pero cuando entró en la sala del tribunal, lo hizo con la espalda recta y la cabeza bien alta. Su elegante túnica de la casa Potter también contribuyó a dejar atrás al niño que había sido y a darle un aire más importante. Poco después de que se hubieran sentado, el ministro Fudge entró en la sala e inmediatamente ordenó que ataran a Harry a la silla de defensa. Los aurores que lo custodiaban dudaron en hacerlo e intercambiaron miradas nerviosas. Dumbledore se enfureció ante la petición, pero antes de que pudiera protestar, Madame Bones habló. Deténgase, no habrá ataduras. El joven solo tiene 15 años y, que yo sepa, ministro, dijo, dirigiendo ahora su ira al corpulento ministro de magia, yo presidía este tribunal, no usted. El rostro del ministro se enrojeció, ya fuera por ira, vergüenza o una combinación de ambas al ser reprendido públicamente. Daphne no lo sabía, pero él, sabiamente, guardó silencio y tomó asiento. Sin embargo, una de sus secuaces no era tan lista como parecía. Ejem. Cornelius es el ministro de magia, dijo con frialdad una mujer vestida de rosa de pies a cabeza, con un parecido asombroso a un sapo. Hay que dirigirse a él con respeto, y si quiere que el niño sea atado, entonces que lo aten. Terminó, dirigiendo su mirada fulminante de Madame Bones a Harry. Amelia no estaba dispuesta a tolerarlo, sin embargo, subsecretaria Umbridge, si vuelve a hablar fuera de turno, la ataré personalmente y la haré arrestar por desacato. ¿Me explico?
Después de recibir un seco asentimiento de cabeza de la dama con aspecto de sapo, Amelia continuó. Muy bien entonces. Como todos están presentes, comencemos. Esta audiencia disciplinaria del 12 de agosto sobre delitos cometidos bajo el Decreto para la Restricción Razonable de la Brujería de Menores y el Estatuto Internacional del Secreto por Harry James Potter, residente en el número 4, Private Drive, Little Winging, Surrey. Interrogadores. Cornelius Oswald Fudge, ministro de Magia. Amelia Susan Bones, jefa del DMLE. Escriba de la corte, Perky Ignatius Weasley, testigo de la defensa Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Dumbledore interrumpió en voz baja. Amelia asintió para mostrar su consentimiento y continuó. Harry James Potter, se le declara culpable de realizar magia en un barrio mugle delante de mugles. Esto viola el estatuto de secreto y la restricción de la magia para menores de edad. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Daphne observó cómo Harry miraba a Dumbledore, quien asintió levemente, y eso fue todo el estímulo que necesitaba. Harry comenzó a relatar su historia y era evidente que todo el Wizengamot estaba absorto en su relato. La sala permaneció en silencio mientras hablaba, y cuando empezó a describir cómo había bajado la temperatura en aquel callejón y la sensación de pavor que lo había invadido, Daphne supo lo que venía a continuación. Pero cuando mencionó a los dementores y cómo los había ahuyentado con un encantamiento Patronus, quedó atónita. Al parecer, muchos otros en la sala también lo estaban, pues se desató un gran alboroto. Fudge gritaba sobre la imposibilidad de que un chico de 15 años lanzara un hechizo tan difícil, a lo que Harry respondió que lo había aprendido a los 13, provocando que más voces estallaran. Otros estaban divididos entre la indignación y la admiración, y Harry y el director permanecieron sentados con calma en medio del alboroto, esperando a que la sala se tranquilizara. Después de que Amelia golpeara el mazo unas cuantas veces más de lo necesario, la sala finalmente se calmó. Obviamente, hay dudas sobre tu afirmación. ¿Estarías dispuesto a intentar conjurar un Patronus ahora para demostrar si tienes la capacidad de realizar este nivel de magia? Preguntó con amabilidad. Daphne vio al ministro y a su subsecretario intercambiar una mirada de superioridad engreída y rió para sí misma. Todos en Hogwarts sabían que Harry había podido conjurar su Patronus desde el partido de Quidditch, donde asustó tanto a Draco y sus secuaces que se orinaron encima. Vio a Harry levantarse y sacar su varita de uno de los bolsillos de su túnica. Con un claro expecto Patronum. Un ciervo blanco saltó de su varita, caminó por el frente de la sala del tribunal y miró a todos por turno. Al no ver ninguna amenaza inmediata, regresó junto a Harry mientras el vapor blanco se disipaba en el viento antes de desvanecerse por completo. Esta vez, todo el salón quedó sumido en un silencio atónito. A Daphne le gustó especialmente la forma en que el ministro balbuceaba mientras intentaba comprender lo sucedido. Finalmente, recuperó la suficiente lucidez como para gritar. El nivel de magia que lanzó no importa. Aún así, lanzó el encantamiento siendo menor de edad y delante de mugles. Daphne pudo oír a algunos entre la multitud murmurando su aprobación, pero la mayoría seguía atónita ante la demostración de poder tan despreocupada del joven. En ese momento, Dumbledore retomó la historia. Ahora que el uso de la magia se consideraba apropiado, Dumbledore debía demostrar que el encantamiento no se había realizado delante de ningún mugle común y corriente, y se aseguró de aclarar que, incluso si así hubiera sido, Harry seguía estando justificado en sus acciones. El golpe de gracia llegó cuando una esquí, que aparentemente había estado presente durante el incidente, fue llamada a declarar. Elogió a Harry por salvar vidas y lo llamó héroe. Cuando llegó el momento de votar el veredicto, Harry fue liberado y absuelto de todos los cargos tras una abrumadora mayoría de votos de Wizengamot, y Fudge quedó aún más humillado cuando Dumbledore señaló que los dementores debían estar bajo el control del ministerio. Lo dijo de una manera que no acusaba a nadie de nada, pero insinuaba que esto se debía a la incompetencia del ministerio o a que habían perdido el control sobre las bestias oscuras. Daphne quedó impresionada. El anciano sí que sabía cómo ganarse al público, y estaba segura de que al día siguiente los principales medios de comunicación estarían debatiendo si el ministerio podría controlar a las viles criaturas por más tiempo, en lugar de seguir soltando tonterías sobre Harry Potter. Una vez concluido el juicio, la sala comenzó a vaciarse rápidamente y Daphne esperó pacientemente a su padre, quien conversaba con Samuel Davis, el padre de su mejor amiga Tracey, en la zona reservada para los miembros del Wizengamot. Tras unos minutos, terminó su conversación y se acercó a Daphne. Al llegar junto a ella, le comunicó que habían solicitado su presencia en la mansión Davis para invitarla a pasar la noche en su casa.
Daphne se rió de la formalidad con la que lo expresó y aceptó de inmediato, anotando mentalmente que llamaría a Tracey por la Red Flu más tarde para concertar una cita. Hacía demasiado tiempo que no salían juntas. Salieron juntos de la sala y se dirigieron hacia los ascensores. Daphne se giró para preguntarle a su padre sobre el juicio y no se percató de que chocaba con alguien hasta que se topó con un pecho sólido que casi la hizo caer al suelo. Por suerte para ella, o por desgracia, aún no lo había decidido, dos brazos fuertes la sujetaron, y entre ellos estaba nada menos que Harry Potter. Lo siento, fue mi culpa, debería haber estado mirando por dónde iba. Greendras, ¿verdad? Dijo Harry en voz baja, visiblemente avergonzado por casi haberla tirado al suelo. Un momento después, se dio cuenta de que aún la sujetaba y la soltó, sonrojándose aún más. De verdad, no hay problema, respondió ella. Fue tanto culpa mía como tuya. Y sí, soy Greendras, pero puedes llamarme Daphne si quieres. Terminó. Tardó medio segundo en darse cuenta de lo cursi que sonaba y se sonrojó junto con Harry, pero se sobrepuso y continuó. Felicidades por tu victoria de antes, Potter. Ese caso que intentaban presentarte era una sarta de tonterías. Harry soltó una risita sorprendida ante su comentario. Gracias, Daphne, y por favor, llámame Harry, respondió. Parecía apreciar sinceramente su apoyo, pero tras un instante miró detrás de ella, asintió con la cabeza hacia alguien en esa dirección y dio por terminada la conversación. Siento tener que interrumpir esto, y lamento de nuevo haber estado a punto de atropellarte, pero de verdad tengo que irme. Fue un placer verte, dijo cortésmente. Saludó con la cabeza al padre de Daphne y se despidió de ellos. Ella le respondió con un adiós y un hasta luego en la escuela. Lo siguió con la mirada después de que se fue y lo vio dirigirse hacia Weasley y Granger. Luego se volvió hacia su padre y lo sorprendió mirándola con una leve sonrisa burlona. Se dio cuenta de que estaba a punto de hacer algún comentario sarcástico e inapropiado, pero simplemente lo fulminó con la mirada y, murmurando ni una palabra, se dirigió hacia el ascensor. Su padre accedió a su petición y dejó que el camino transcurriera en silencio, pero sus ojos lo delataron todo el tiempo, revelando lo divertida que le había parecido la breve interacción entre los dos compañeros. Cuando llegaron a la chimenea, Daphne fue la primera, y cuando padre e hija regresaron a la sala, él la miró y comenzó a hablarle con naturalidad. Así que Harry Potter ha sido absuelto de todos los cargos. El joven también puede conjurar un Patronus, lo cual requiere bastante poder. Incluso rescata a chicas jóvenes que casi se caen y hacen el ridículo en público. Daphne mantuvo el rostro impasible, sin querer darle la satisfacción de verla avergonzada. Además, es un tipo bastante guapo, alto y griega. Papá. Por Dios, cállate. Gritó, dejando al descubierto su estoica máscara, para diversión de su padre. Le lanzó una última mirada fulminante antes de irse a su habitación. De ninguna manera iba a quedarse allí parada, permitiendo que su padre siguiera burlándose de ella, algo que sabía que haría. Además, había perdido una hora de sueño esa mañana, y ahora iba a recuperarla, maldita sea. Mientras se alejaba, lo último que escuchó fue la risa distante de su padre. Tras la euforía de haber ganado el juicio, Molly decidió que merecían una celebración, así que prepararon un banquete esa misma noche y al día siguiente quedaron exentos de sus tareas. Con el estrés del juicio por fin aliviado, Harry disfrutó de su primera noche de sueño reparador en lo que le habían parecido meses, y se despertó a media mañana. Pasó el resto del día descansando y repasando runas con Hermione. Casi había terminado y esperaba acabar pronto para poder empezar a estudiar para su examen de ingreso. Pero el tiempo de descanso había pasado, y ahora, casi una semana después, habían retomado sus rutinas diarias. Sin embargo, mientras se sentaban a la mesa de la cocina esa mañana, su rutina se vio interrumpida por 6 grandes lechuzas de Hogwarts que entraron volando una tras otra. Después de que los adultos revisaran el correo para asegurarse de que no hubiera sido manipulado, los estudiantes presentes tomaron los sobres dirigidos a cada uno de ellos. Las lechuzas, habiendo cumplido su cometido, volaron rápidamente por la ventana rumbo a Escocia y Hogwarts. Harry abrió su carta y comenzó a revisar las pilas de papeles que había dentro del sobre. Encontró su lista de libros habitual junto con la lista de materiales necesarios. Se alegró al ver que había un libro sobre runas antiguas en su lista, y mejor aún, ningún libro lleno de esas tonterías de adivinación. Después de ordenar todos los papeles comunes, vio que su sobre contenía algo más. Sacando el último pergamino, cuidadosamente doblado en la parte inferior, lo desdobló y encontró una nota manuscrita de la profesora McGonagall junto con un broche dorado con la letra P. Agarrando el broche en su mano, comenzó a leer la carta.
Querido Harry, espero que esta carta te encuentre bien. Con gran placer te pido que asumas el cargo de prefecto masculino para el próximo año. Has demostrado repetidamente ser una persona confiable y justa, y no podría pensar en nadie más adecuado para este puesto que tú. Ten en cuenta que este cargo requerirá que dediques tiempo extra a patrullar la escuela y ayudar a los demás. Esto, junto con tus exámenes OUL de este año, podría añadirte estrés. Sin embargo, dicho esto, si alguien puede manejar este estrés, serías tú. Especialmente si juegas bien tus cartas y convences a tu compañera prefecto para que te ayude en este sentido. Ten en cuenta también que este cargo te permitirá quitar y dar puntos, así como asignar castigos. Si abusaras de este poder, me sentiría terriblemente molesto y te revocaría el cargo de prefecto de inmediato. Sin embargo, tengo la sensación de que me harás sentir orgulloso. Con mis más cordiales saludos, Minerva McGonagall, subdirectora y jefa de Gryffindor. Harry acarició el broche y miró a Hermione, de quien estaba seguro que era la prefecta a la que se refería la profesora McGonagall. Vio que en su mano también sostenía una P dorada y que estaba releyendo su propia carta. Cuando terminó, levantó la vista rápidamente, buscando a Harry con la mirada. Al fin lo vio, le dirigió una mirada inquisitiva y él, en respuesta, le mostró su broche. Con una sonrisa radiante y un grito de alegría, corrió hacia él, saltando a sus brazos y abrazándolo con tanta fuerza que le quitó el aire de los pulmones. Los demás alzaron la vista para ver qué ocurría, y Hermione saltó de los brazos de Harry. Volviéndose hacia él, exclamó con orgullo: Harry y yo hemos sido nombrados prefectos de Gryffindor. Harry vio que sus amigos estaban realmente emocionados por él y Hermione, así que dejó entrever su propio entusiasmo. Por supuesto, serían ustedes dos, no hay nadie que lo merezca más, dijo Ron con una sonrisa y una palmada en el hombro de Harry. Harry respondió con un modesto gracias, amigo, mientras bajaba la cabeza. Nunca había sido de los que recibían halagos. Por supuesto, ya sabía que sería nombrado prefecto tras su conversación con Dumbledore, pero que se lo confirmaran también le había sentado muy bien. Se prometió a sí mismo que no abusaría de su poder y que haría todo lo posible por ser justo con todos los alumnos, independientemente de su casa o de lo que sus padres hubieran hecho en el pasado. Molly decidió que esto era motivo suficiente para otra celebración e inmediatamente comenzó a planear una fiesta para la tarde. Empezó a murmurar sobre los diferentes ingredientes que necesitaría para un pastel, y Harry se apresuró a ofrecerle su ayuda, pero ella insistió en que fuera con los demás a celebrar. Tras asegurarse de que ella no necesitaba su ayuda, la dejó y subió al amplio salón donde todos se acomodaban y charlaban. Los gemelos le gastaban bromas por haber sido nombrado prefecto, y Ron comentaba con Filch cómo podría usar su posición para imponer castigos a Malfoy. Hermione se apresuró a decirle que no abusarían de su poder de esa manera, y Harry interrumpió la discusión diciendo que si el muy cretino merecía un castigo, y solo si lo merecía, Harry se lo impondría con gusto, calmando así a ambos. Hermione mencionó entonces que probablemente no importaría de todos modos, ya que Malfoy seguramente se convertiría en prefecto debido a la estrecha relación de su padre con Snape, pero Harry les dijo que no estaba tan seguro y se negó a responder cuando le preguntaron a qué se refería. Esa tarde, Harry y el resto de los residentes del número 12 de Grimmauld Place, junto con algunos otros, entre ellos Tonks y Remus, celebraban el nombramiento de los dos alumnos como prefectos. Harry se reía con una anécdota que Molly le contaba sobre sus días como prefecto, y todo iba de maravilla. Ese pensamiento asustó un poco a Harry. Por lo general, cuando las cosas iban bien en su vida, significaba que de repente empeorarían mucho. Reprimió su paranoia. Miró a su alrededor, a los rostros sonrientes de las personas que lo querían, y se obligó a ser feliz en ese momento. Seguiría buscando esa sensación y haría todo lo posible por mantener a salvo a sus seres queridos. Harry no era tonto. Sabía que, con el regreso de Voldemort, se convertiría en la mayor obsesión y prioridad número 1 del Señor Oscuro. Se había resignado a la idea de que probablemente tendría que enfrentarse al monstruo de nuevo en algún momento, y que seguramente no saldría con vida, pero eso no significaba que el encuentro tuviera que ser en los términos de Voldemort. Estaba casi seguro de que, con suficiente entrenamiento y un poco de suerte, podría acabar con Voldemort. Estos pensamientos no hicieron sino reforzar lo que sentía desde su último encuentro en el cementerio. Se prometió a sí mismo esforzarse al máximo en sus clases para acumular el mayor conocimiento posible. También podría intentar convencer a algunos de sus profesores para que impartieran algún tipo de entrenamiento especial centrado en la magia de combate, y si no accedían, tomaría cartas en el asunto. Una cosa era segura.
Harry Potter ya no era aquel estudiante de primer año despistado y asustado que había entrado al mundo mágico 5 años atrás. Ahora, en su lugar, se alzaba un joven seguro de sí mismo y decidido, preparado para lo que sin duda le depararía el futuro. Estaba impaciente porque comenzara el curso escolar para poner en marcha sus planes. Dicho esto, se giró hacia los demás, decidiendo disfrutar del resto del verano. Al fin y al cabo, quién sabía cuántos más le quedaban. Daphne reprimió un bostezo. Se había despertado mucho más temprano de lo que hubiera querido esta mañana porque su mejor amiga, Tracey Davis, se había quedado a dormir y habían planeado pasar todo el día juntas. Sus planes consistían en ir de compras para comprar ropa para el próximo curso escolar, cotillear y relajarse junto a la piscina de Tracey. Tracey había sido la mejor amiga de Daphne desde que tenía memoria. Se conocían desde bebés y habían tenido los mismos tutores antes de ingresar a Hogwarts. De hecho, Tracey fue la razón por la que Daphne eligió Slytherin en lugar de Ravenclaw cuando el sombrero seleccionador le dijo que le iría bien en ambas casas. Tracey era un poco más baja que Daphne, tenía el pelo castaño oscuro y ojos color avellana. Si la conocías bien, tenía una personalidad muy sencilla y podía hacerte reír hasta las lágrimas. Daphne se sentía realmente afortunada de tener una amiga como ella con quien compartir su experiencia en Hogwarts. Se protegían mutuamente y se ayudaban con cualquier problema que surgiera en su hogar de Slytherin. En ese momento, estaban tomando el sol junto a la piscina y Tracey hablaba de qué chicos de su curso le parecían guapos y con cuáles podría salir el próximo curso, mientras Daphne asentía distraídamente cuando le convenía, más concentrada en disfrutar del sol. Tracey comentaba por qué creía que Neville tenía méritos para ser el chico más guapo del colegio este año, mientras Daphne ponía los ojos en blanco, consciente de su enamoramiento por el tímido león, cuando un aleteo las interrumpió. Una lechuza gigante de Hogwarts aterrizó junto a Tracey, trayendo los trabajos de inicio de curso en un sobre amarillo. Claro, la lechuza llega justo después de que hayamos hecho la compra, gimió Tracey, y tras un instante miró a su amiga con esperanza. Podríamos pasar por tu casa, recoger tu lista y volver al callejón para terminar la compra hoy. Así nos ahorraríamos el viaje de vuelta y tendrías más tiempo para repasar tus libros antes de que empiece el curso, cerebrito. Terminó, sin mala intención. Daphne suspiró profundamente al pensar que su tranquila tarde junto a la piscina terminaría tan pronto, pero aún así accedió. Supongo que deberíamos. Si vamos a mi casa ahora, podríamos recoger mi carta y tal vez regresar a tiempo para tomar el sol. Tracey asintió con la cabeza. Perfecto, vamos a vestirnos y salir. Llegaron a la mansión Greengrass unos minutos después y Missy recogió la carta de Daphne que había llegado mientras estaba con Tracey. También le pidió a la elfa la carta de Astoria, pensando que podría aprovechar para recoger los libros y útiles escolares de su hermana. Missy accedió encantada y le entregó un segundo paquete de papelería de Hogwarts. Dejó el sobre la mesa, volviendo a concentrarse en su propia carta. La abrió de golpe y metió la mano dentro del sobre, buscando entre los papeles, cuando notó algo metálico frío. Confundida, palpó lo que parecía ser un alfiler y lo sacó. Lo miró sin comprender, intentando entender qué era lo que tenía entre manos. Joder. Te han nombrado prefecto. Me pregunto qué habrá hecho Pansy para no conseguirlo, dijo Tracey emocionada. Quiero decir, sin duda estás más cualificado y eres quien más lo merece en nuestra casa, pero Draco lleva años presumiendo de que él y Pansy serían prefectos gracias a su influencia con el profesor Snape. Daphne se quedó mirando fijamente el pin, sin decir palabra. Tracey tenía razón en más de un sentido. Era la alumna más brillante de su casa. Sacaba excelentes notas, generalmente la segunda mejor en todas sus clases, solo superada por Hermione Granger. Rara vez le restaban puntos a Slytherin, y nunca había recibido un castigo en sus 4 años en el colegio. Sin embargo, todos pensaban que serían Pansy y Draco. Llevaban años diciéndoles a los demás Slytherin que las conexiones de su familia con Snape prácticamente lo convertían en un hecho consumado, y que su jefe de casa había nombrado prefectos a estudiantes que no lo merecían basándose únicamente en su favoritismo. Daphne no entendía por qué iba a dejar de hacerlo de repente. Lo único que tenía sentido era que alguien, probablemente el director Dumbledore o la profesora McGonagall, se hubiera involucrado. Daphne sabía que, de ser así, tendría que tener cuidado, ya que tanto Draco como Pansy se enfadarían con ella, y no le extrañaría que Snape desahogara su ira por ver sus decisiones vetadas en ella. Sin embargo, en ese momento no le importaba. Su sueño al entrar en Hogwarts era trabajar duro y convertirse en prefecta y, finalmente, en jefa de prefectas.
Lo primero parecía inalcanzable, pero ahora que había conseguido el puesto, decidió que no actuaría como los prefectos anteriores. Sería justa y honraría a la casa de Salazar, haciendo lo poco que pudiera para enmendar la larga historia de abusos por parte de los poderosos de Slytherin. Sabía que había muchas posibilidades de que Malfoy aún fuera nombrado prefecto, pero también esperaba que, por algún milagro, hubiera sido destituido. Si la insignia se otorgara a quien más la mereciera por mérito, probablemente recaería en Zabini o quizás en Nott. Podía aceptar a cualquiera de los dos como compañero, y sabía que Zabini, mestizo, tampoco se molestaría en enemistarse con los estudiantes sin motivo. Apartando esos pensamientos de su cabeza, decidió que jugaría las cartas que le habían tocado. Lo único que podía hacer ahora era esperar lo mejor. Con eso en mente, se levantó y empezó a prepararse para ir de compras. Ojalá sus padres ya estuvieran en casa cuando volvieran. Tenía mucho que hablar con ellos, ya que ambos habían sido prefectos, y si alguien podía enseñarle a ser justa y equitativa, eran su madre y su padre. Capítulo 4. Viajes en tren y un nuevo profesor. Tras uno de los veranos más intensos de su vida, Harry esperaba con ansias su regreso a lo que siempre consideraría su primer hogar verdadero, Hogwarts. El final de las vacaciones había pasado volando, entre colores y recuerdos, y, en definitiva, no había estado tan mal. Si bien el juicio había sido un revés imprevisto que hubiera preferido evitar, debía admitir que había sido uno de sus veranos favoritos. Había salido de casa de los Dursley mucho antes de lo habitual, aunque en circunstancias dudosas, y, en lugar de pasar el tiempo miserablemente en el número 4 de Privet Drive, lo pasó con sus amigos y su padrino, fortaleciendo y consolidando sus relaciones. Había continuado entrenando su oclumancia, y si Sirius no se equivocaba, estaba mejorando rápidamente. Gracias en gran parte a Hermione, tampoco dudaba de que aprobaría el examen de ingreso a las runas al regresar a Hogwarts, y lo más emocionante de todo, Dumbledore le había dicho que le gustaría comenzar un entrenamiento individual con Harry para su inevitable próximo enfrentamiento con Voldemort. Por primera vez, Harry sentía que avanzaba y no que se quedaba parado esperando a que las cosas sucedieran, y esa iniciativa lo hacía sentir de maravilla. En ese momento, Harry golpeaba el pie con impaciencia mientras él y Hermione esperaban a que los Weasley terminaran de empacar a última hora para poder dirigirse juntos al andén. Algunas cosas nunca cambian, pensó Harry al oír a los gemelos subir y bajar corriendo las escaleras. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron al vestíbulo, donde se alinearon y, por turnos, se teletransportaron a un punto cercano al andén, desde donde tendrían que caminar un corto trecho hasta la barrera mágica que conducía al andén 9 3/4. Llegaron con apenas unos minutos de sobra, y todos, obedientemente, se turnaron para recibir los abrazos de la señora Weasley mientras se despedía. Harry deseaba que Sirius hubiera estado con él, pero ambos reconocieron el peligro que corría, así que se despidieron en Grimmauld. Tras un rápido abrazo, Sirius le dio a Harry un espejo que podrían usar para comunicarse mientras él estuviera fuera, y Harry estaba ansioso por probarlo. Había guardado el espejo a buen recaudo en su maleta junto con sus demás pertenencias. Había sentido la tentación de llevarlo consigo e intentar llamar a su padrino en el tren, pero si el ministerio estaba intentando expulsarlo de Hogwarts por salvarle la vida, solo podía imaginar lo que harían si lo encontraban relacionándose con un presunto asesino en serie. Harry apartó esos pensamientos mientras subía al expreso. Llevó a sus amigos a la parte trasera en busca de un compartimento vacío, y justo cuando había perdido la esperanza, encontró uno en el penúltimo vagón. Tras guardar su propio equipaje, Harry se giró para ayudar a Hermione y se sonrojó ligeramente cuando ella le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Finalmente, todos se acomodaron y, con un suave silbido, el tren emprendió su largo viaje hacia Escocia y el antiguo castillo. Al cabo de un rato se acomodaron. Hermione leía una novela y Ron hojeaba una revista de Quidditch mirando el nuevo modelo de Cleansweeps de este año. «¿Hermione?», dijo Harry, rompiendo el cómodo silencio en el que se encontraban los tres amigos. Hermione levantó un dedo indicándole a Harry que esperara mientras terminaba su párrafo, antes de marcar la página y cerrar el libro. «Sí, Harry. Solo quería saber cuándo teníamos que ir a la reunión de prefectos en la parte delantera del tren. Sé que lo mencionaste antes, pero no recuerdo la hora y no quisiera que llegáramos tarde», respondió Harry con timidez. «No es hasta las 10:30, y ya deberías saber que no voy a permitir que lleguemos tarde», señaló Hermione. «Lo sé, y te lo agradezco», dijo Harry, sintiéndose repentinamente culpable, «pero creo que es injusto que dependa de ti para que seas mi despertador personal».
Te mereces algo mejor y nosotros, añadió, recalcando que Ron también debía incluirse en su declaración, no deberíamos hacerte esto. Harry, de verdad que no hay problema, casi no me importa. Hermione empezó a tranquilizarlo, algo sorprendida por su repentina y vehemente disculpa, pero él la interrumpió. No, tiene razón, nos aprovechamos de ti y eso no es justo, interrumpió Ron, sorprendiendo a Harry y Hermione. De ahora en adelante, prometo intentar no depender tanto de ti, y eso significa que haré todo lo posible por hacer mi trabajo sin que tengas que insistirme ni presionarme. Ambos lo creemos, dijo Harry asintiendo con firmeza. La repentina exclamación de su otro mejor amigo había sido sorprendente, pero sin duda bienvenida. No esperes que tengamos todo listo con 2 semanas de antelación, como tú, dijo Ron con una sonrisa. Puede que estemos dispuestos a intentar terminarlo a tiempo, pero eso sería una locura. Hermione les dedicó una sonrisa radiante a ambos. ¡Ay, ustedes dos!, dijo, abrazándolos uno por uno. Regañarlos era algo que nunca le había molestado, pero a menudo creaba una brecha entre los tres cuando Harry y Ron solo querían divertirse una tarde o jugar al Quidditch. Ahora parecía que la responsabilidad de Harry también se le estaba contagiando a su otro mejor amigo. Harry ignoró los ojos empañados de Hermione mientras ella se aferraba a él. Vamos, Hermione, tenemos 15 minutos para la reunión y sé que te gusta llegar temprano, dijo en voz baja al ver que ella no parecía tener intención de soltarlo pronto. Con cierta reticencia, lo soltó. Tienes razón, deberíamos irnos. Se puso de pie, arreglándose la ropa. Nos vemos luego, Ron, dijo por encima del hombro mientras salía del compartimento. Ron asintió con la cabeza, sentándose de nuevo y cogiendo la revista de Quidditch que había estado leyendo antes, mientras Harry la seguía. Una vez que cerraron la puerta, Hermione volvió a abrazar a Harry. Gracias, Harry, de verdad. No, gracias, Hermione, respondió con la voz más sincera que pudo. No expresó con palabras lo agradecido que estaba por todo lo que ella había hecho por él, desde ayudarle con sus deberes hasta salvarle la vida, pero no hacían falta. Ella ya lo sabía. Le sonrió y se giró, comenzando a caminar hacia la parte delantera del tren. Cuando estaban casi allí, Harry le preguntó, ¿quiénes crees que van a ser los prefectos de las otras casas? Hermione comenzó a morderse el labio inferior mientras reflexionaba sobre la pregunta. Tras un momento de pensamiento, respondió lentamente, como si estuviera pensando en voz alta. Para Ravenclaw, me imagino que tendría que ser Padma como prefecta. En cuanto al prefecto, no estoy muy segura, tal vez Anthony Goldstein. Hufflepuff tendrá a Susan Bones o a Anna Abbott como prefecta. Ambas son prácticamente intercambiables en cuanto a capacidad académica y son muy amables, dijo, dedicándole a Harry una pequeña mueca mientras ambos recordaban a los dos Hufflepuff que llevaban las insignias de Potter apesta. Y probablemente Ernie Macmillan para los prefectos, ya que sin duda es el más cualificado. Tras un instante, continuó. En cuanto a Slytherin, pensé que serían Malfoy y Parkinson, pero parece que sabes algo que no estás dispuesto a compartir. Le dirigió una mirada significativa y él simplemente se encogió de hombros. No estaba seguro de nada, pero Dumbledore había dicho que hablaría con Snape sobre nombrar a la persona más merecedora en lugar de tener favoritismos. En unos minutos sabrían si había cumplido su palabra. Veamos si tienes razón, le dijo, y luego abrió la puerta del compartimento, que estaba vacía a excepción del prefecto y la prefecta del año siguiente. Ambos eran de Ravenclaw y, aunque Harry no los conocía bien, supuso que debían de ser buena gente, ya que Hermione los miraba con aprobación. Unos minutos después, los prefectos de Ravenclaw entraron juntos, confirmando la suposición de Hermione. Padma y Anthony se sentaron frente a ellos para hablar sobre su proyecto de aritmancia de verano mientras esperaban a que comenzara la reunión. Poco después entró Anna Abbott y, unos minutos más tarde, se les unió Ernie. Ahora debían esperar para ver si Draco había sido elegido injustamente en lugar de alguien más merecedor. Harry notó que no era el único que se estaba poniendo un poco nervioso, ya que todas las demás conversaciones se habían detenido y todos miraban fijamente hacia la puerta. Cuando la manija vibró, indicando que había alguien al otro lado, pareció que todos en el pequeño compartimento contenían la respiración, la cual se transformó en suspiros de alivio al ver entrar a Daphne Greengrass junto a Theodore Nott. Los suspiros de alivio más audibles provinieron del prefecto y la prefecto, y no era difícil entender por qué. Entrenar a Draco Malfoy, con su actitud de le diré a papá si me tratas mal, habría sido difícil incluso en el mejor de los casos. Cuando Daphne se sentó, le dirigió a Harry un leve gesto de reconocimiento, que él le devolvió. Hermione los miró a ambos con una expresión algo confusa, y Harry murmuró.
Te lo cuento después. Hermione pareció tranquilizarse y volvió a escuchar la reunión, que había comenzado en cuanto llegaron todos. Pronto les explicaron cómo funcionaría el patrullaje, cómo ayudar mejor a los alumnos más jóvenes y otras tareas que les esperaban como prefectos. Harry prestaba muchísima atención, teniendo en cuenta cada detalle. Se prometió a sí mismo que sería el mejor prefecto que Gryffindor jamás hubiera visto. Daphne caminaba junto a Theodore Nott mientras patrullaban el tren. Ambos ya vestían sus túnicas escolares, pues les había tocado el último turno y habían decidido cambiarse antes de su patrulla programada. Estaban a solo unos minutos de la antigua escuela, y Daphne comenzaba a impacientarse. Theodore Nott se estaba convirtiendo rápidamente en el segundo peor chico de su curso con el que le podía haber tocado estar, solo superado por Malfoy. Incluso preferiría a uno de los gorilas que siempre acompañaban al rubio imbécil antes que a ese completo bufón. Desde que su patrulla había comenzado una hora antes, él no había dejado de intentar cautivarla con su labia y su encanto irresistible, como él mismo lo había expresado tan elocuentemente. Ella le había pedido amablemente que la dejara en paz, e incluso se lo había pedido groseramente antes de finalmente amenazarlo con hacerle daño físico, pero el idiota no se callaba. Daphne estaba ansiosa por estar fuera de la vista de tantos testigos. Sus pensamientos sobre cómo y dónde maldecirlo se habían vuelto cada vez más oscuros desde que comenzaron a patrullar y estaba ansiosa por ver si la vida real estaría a la altura de las expectativas de su imaginación. En ese momento estaba soltando un disparate sobre cómo una sacerdotisa en Egipto le había leído la mano y afirmaba que sería el próximo Merlín. Y ese tejón de azúcar, fue cuando supe que estaba destinado a convertirme en un gran mago. Ya lo sabía, por supuesto, pero eso solo me dio la confirmación. Primero que nada, si vuelves a llamarme de otra forma que no sea Greengras, te cortaré los testículos con un cuchillo oxidado y te los obligaré a comer, interrumpió Daphne con una mirada gélida y veneno en la voz. Nott retrocedió un paso, visiblemente asustado por primera vez tras una de sus amenazas. Segundo, me importa un bledo la estupidez que sale de esa boca tuya, ¿me entiendes? Nott asintió con la cabeza y, apenas unos segundos después, el prefecto los alcanzó y les indicó que podían regresar a sus compartimentos. Daphne se sintió muy satisfecha al ver que Nott huía de ella en cuanto pudo, y se dirigió a su propio compartimento, donde Tracey, Astoria y una amiga de Astoria de Slytherin del mismo año se preparaban para bajar del tren. Tracey le preguntó a su amiga si había ocurrido algo interesante durante su ausencia, y Daphne negó rotundamente cualquier problema, pero le dirigió una mirada que decía, ya hablaremos de ello. Tracey asintió en señal de comprensión y, enseguida, bajaron del tren y se dirigieron a uno de los carruajes que las llevarían al castillo. Las cuatro permanecieron juntas hasta el gran comedor, donde se sentaron a esperar la ceremonia de selección de los alumnos de primer año. La selección transcurrió sin contratiempos y Daphne, siempre orgullosa de ser de Slytherin, se unió a los aplausos de sus compañeros cada vez que un joven estudiante era considerado digno de unirse a la casa de los astutos y ambiciosos. Fue después de la selección cuando las cosas tomaron un giro interesante. Como cada año, el director Dumbledore hizo los anuncios de inicio de curso, donde dio la bienvenida de rigor, dio algunas advertencias y anunció a los nuevos profesores. Fue en este último punto donde las cosas empezaron a torcerse. Después de que el profesor Dumbledore presentara a la mujer con aspecto de sapo que Daphne reconoció de inmediato del juicio de Harry, ella lo interrumpió con una voz empalagosa y pronunció un discurso interminable en el que básicamente decía que la defensa de este año se basaría completamente en la magia teórica en lugar de la magia práctica. Daphne miró a su alrededor para ver cómo reaccionaban los demás ante la noticia y se decepcionó al ver tantas miradas inexpresivas. Sin embargo, también se notaban algunas expresiones de disgusto entre la multitud de estudiantes, sobre todo entre los de quinto y séptimo año. Tenía sentido, ¿cómo iban a aprobar los éxtasis y los timo de defensa sin usar magia práctica? Daphne esperaba de verdad que esa bruja con aspecto de sapo no hablara en serio. Podía intentar aprender hechizos por su cuenta, pero esa no siempre era la opción más segura, especialmente en lo que respecta al programa de defensa contra las artes oscuras. Tras lo que pareció una eternidad, la voz empalagosa y molesta se detuvo al finalizar su discurso. No recibió ningún aplauso hasta que Dumbledore, torpemente, lo inició, pero incluso entonces, solo unos pocos alumnos se unieron. El gran comedor permaneció en un silencio sepulcral hasta que llegó la comida, y solo entonces la conversación comenzó a animarse de nuevo. Después de que se hubieran servido la comida, Daphne se volvió hacia Tracey y le preguntó en un susurro, ¿oíste lo que estaba diciendo esa mujer?
Sí, no sé si de verdad espera que entremos a los exámenes Timo sin ningún conocimiento de magia práctica, pero si lo espera, entonces sí que puede que esté loca, respondió Tracey con una expresión de disgusto. Tras un momento de reflexión, continuó. Por lo que sé, el ministerio la envió aquí, así que al menos deben haber aprobado esto. ¿Tonterías? ¿Puras patrañas? Sugirió Daphne con tono servicial. Tracey asintió y Daphne negó con la cabeza con disgusto. ¿Sabes que es la misma mujer del juicio de Potter de la que te hablé? Tracey volvió a alzar la vista hacia la mesa principal y, de repente, pareció a punto de reírse. Tienes razón. Parece una humana que se quedó a medio camino de transformarse en sapo, dijo con una risita. Pero eso significa que mi suposición era correcta, añadió un momento después, ya más sobria. Está aquí por culpa del ministerio, que intenta imponer una agenda absurda. Uno pensaría que habrían aprendido la lección después de que el director y Potter los pusieran en su sitio de forma tan contundente en el juicio a principios de verano. Daphne asintió. Pero estamos hablando del ministerio, y no se caracterizan precisamente por ser muy inteligentes, respondió. Es cierto. Entonces, ¿qué pasó antes mientras patrullabas? ¿Me miraste con esa expresión de ya hablaremos de eso después? Le preguntó Tracey. Bueno, continuó explicando lo sucedido mientras su mejor amiga la escuchaba atentamente, añadiendo algún comentario cuando correspondía y asintiendo con la cabeza cuando era necesario. Al final de su relato, o quizás más bien un desahogo, Tracey parecía tan molesta como antes, pero también a punto de reírse. ¿Qué demonios es un tejón azucarero? Preguntó después de que Daphne terminara de contar su historia. No tengo ni idea, pero viniendo de él sonaba repugnante, respondió Daphne encogiéndose de hombros. ¿Qué vas a hacer con él? Le preguntó Tracey a su amiga, con una preocupación genuina en la voz. Ambas siempre se habían protegido mucho, desde que eran dos estudiantes de primer año calladas y tímidas. Ojalá pudiera hacer lo que quisiera y mandarlo a la enfermería durante todo el curso, pero probablemente me quitarían mi insignia, dijo con pesar. La única otra opción sería hablar con el jefe o la jefa de estudios, quizás pedirles que me pongan con otro alumno. Podría alegar que no nos llevamos bien y que no trabajamos juntos, y así podrían hacer que me pusieran con otra persona, respondió en voz alta, pensando. Cualquiera de los otros prefectos sería mejor que él, coincidió Tracey. A partir de ese momento, la conversación fluyó con naturalidad, como de costumbre entre ellos, y Astoria también se unió a la charla pidiendo aclaraciones sobre lo que había dicho el nuevo profesor de defensa. Se lo explicaron, y pronto ella se sintió tan molesta como ellos por el nivel de la enseñanza que se impartiría. Pronto, los tres cambiaron a temas más agradables y hablaron de cosas divertidas mientras terminaban la cena y comenzaban con el postre. Astoria acababa de argumentar por qué sin duda era la candidata ideal para un puesto en el equipo de Quidditch. Estaba convencida de ello, aunque probablemente nunca practicaría ese deporte en el colegio. Incluso en el equipo de Quidditch de Slytherin había intrigas políticas, y Astoria no quería involucrarse en eso, aunque en realidad tenía bastante talento para volar. Daphne estaba a punto de replicar que su hermana era demasiado justa para jugar sucio como los Slytherin cuando Dumbledore anunció que era hora de que los alumnos se dirigieran a sus dormitorios. En lugar de eso, se levantó, se despidió de Tracey y su hermana y comenzó a llamar a los de primer año para que la siguieran. Mientras guiaba a los nuevos estudiantes hacia las mazmorras, no pudo evitar que su mente divagara sobre todos los problemas que ya estaban surgiendo. Sin embargo, no podía dejar de emocionarse ante la perspectiva de un nuevo año escolar, incluso con tantos contratiempos al principio. Volver a la escuela siempre era emocionante para ella, y este año, con la presión añadida de los exámenes Timo y su cargo de prefecta, estaba deseando ponerse a prueba. Daphne se desenvolvía bien bajo presión, y por extraño que parezca, estaba ansiosa por demostrar su valía en medio de estas luchas aparentemente interminables. Daphne tardó más de lo habitual en conciliar el sueño, pero no era de extrañar, ya que era su primera noche de vuelta en Hogwarts. Aún así, fue la primera en despertarse en su dormitorio, algo normal desde su primer año. Solía levantarse antes del amanecer, salvo los fines de semana, pero incluso entonces, normalmente era la primera en despertarse. Subió sigilosamente los fríos escalones de piedra hasta los baños, donde comenzó a prepararse para ducharse. Se dio cuenta, aún medio dormida, de que era sábado y no tenía clases. Rara vez el 2 de septiembre caía en fin de semana, pero este año había sucedido exactamente así, lo que significaba que tenían 2 días libres antes de que comenzaran las clases.
Mientras jugueteaba con el grifo de la ducha intentando que el agua alcanzara una temperatura agradable, recordó de repente que, como prefecta, tendría permiso para usar el baño de los prefectos. Estaba tan sorprendida de haber sido nombrada prefecta que se le había olvidado por completo. Sintiéndose un poco mejor, terminó de ducharse y, tras secarse rápidamente el pelo y el cuerpo con un toque de encanto, se vistió con una falda negra y un jersey verde que dejaba ver los colores de su casa incluso sin el uniforme, y que además resaltaba sus ojos. Un poco de maquillaje completó el conjunto y pronto estuvo lista para salir. Mientras Tracey se vestía, también se despertó y se dio una ducha rápida, y Daphne apenas tuvo que esperar a su amiga, que se vistió a toda prisa. Una vez listas, Daphne las guió hacia el gran comedor, y llegaron en un abrir y cerrar de ojos. A Daphne no le gustaba mucho estar en la fría y húmeda mazmorra, pero una ventaja era que no tenía que preocuparse de si las escaleras estaban de buen humor o no cada mañana de camino al desayuno. Al entrar en el gran salón, vieron que estaba prácticamente vacío, salvo por unos pocos Ravenclaw y un Hufflepuff solitario. Se sentaron en silencio cerca de las puertas y comenzaron a llenar sus platos con la deliciosa comida preparada por los elfos que encontraron frente a ellos. Mantuvieron una conversación amena durante todo el desayuno y, en poco tiempo, el salón comenzó a llenarse gradualmente hasta que un buen número de estudiantes se reunió en sus respectivas mesas, y el aire se llenó con el constante murmullo de las conversaciones. Daphne y Tracey observaban atentamente para ver quién entraba, pues preferían marcharse antes de que Malfoy o alguien como él intentara hablarles. Sorprendentemente, no entró solo. Esto no era gran cosa, ya que a veces la gente se despierta a horas diferentes o tiene compromisos previos que atender, pero unos 15 minutos después, el resto del grupo, incluyendo a Malfoy y los demás, entró y se sentó deliberadamente lejos del chico moreno más bajo. Eso fue un giro inesperado, ya que normalmente formaba parte del pequeño grupo que se aferraba a Malfoy como moscas al estiércol, pero parecía que o bien había decidido abandonarlos o ya no lo querían. Esto fue un giro interesante, y Daphne se giró para comentarlo con su mejor amiga. ¿Viste a Not entrar solo? Preguntó en voz baja para que nadie sentado cerca la oyera. Tracey asintió en respuesta antes de contestar con una voz igualmente baja. ¿Crees que tiene que ver con el cargo de prefecto? Esta vez le tocó a Daphne asentir con la cabeza antes de indicarles que se levantaran y salieran del salón. Supongo que o se cree superior a sus antiguos amigos, o Malfoy está más molesto de lo que aparenta tras haber sido relegado al puesto, respondió con un tono de voz más normal ahora que habían salido de la sala llena de estudiantes. Sí, llegué a las mismas conclusiones. Si es lo segundo, ten cuidado, nunca se sabe cuándo esa bruja de Parkinson podría intentar algo. Tracey mostraba una preocupación genuina en su rostro, pero Daphne no estaba demasiado preocupada. Por favor, Crabbe y Goyle representan, sin duda, una mayor amenaza mágica que ella, respondió con altivez. Tracey, sin embargo, no parecía convencida. Prométeme que tendrás cuidado. Sé que eres inteligente y poderosa, pero no me extrañaría que intentaran algo turbio. Te lo prometo, Trace, además, contigo a mi lado, ni siquiera ellos son tan tontos como para intentar algo. Creo que, de hecho, te tienen más miedo a ti que a mí, lo cual ya es decir mucho, respondió Daphne, esperando una reacción positiva de su amiga. Claro que sí. ¿Te acuerdas de aquella vez que Malfoy intentó ligar contigo y le provoqué esos forúnculos que no pudo eliminar con magia durante una semana? Dijo, con una sonrisa nostálgica en el rostro. Ah, qué buenos tiempos. El tercer año fue genial, ¿verdad? Respondió ella, provocando la risa de ambas chicas. Vamos, demos un paseo alrededor del lago. Este clima escocés tan agradable no dura mucho más antes de que empiece a llover. Harry se despertó el lunes por la mañana listo para comenzar su año escolar. Hasta el momento, todo iba bien, salvo por un pequeño incidente con su compañero de cuarto y amigo Seamus Finnegan. Al parecer, la madre del irlandés se creyó las tonterías que el profeta decía sobre él y Dumbledore, pero cuando Harry simplemente le dijo que creyera lo que quisiera y se fue a dormir, se quedó sumido en un bucle. Finalmente, tras hablar con Ron y Dean, quienes habían dado fe de la buena reputación de Harry, el joven admitió que probablemente era el profeta quien mentía sobre él, y no al revés. Harry también había presentado el examen de ingreso a Runas el domingo por la tarde y lo aprobó con excelentes calificaciones. Además, había acordado un horario provisional para sus reuniones con Dumbledore, prometiendo que intentarían reunirse todos los domingos por la noche para una clase.
La primera lección había ido bien, ya que Dumbledore continuaba con su entrenamiento en oclumancia, pero por primera vez Harry había hecho algo más que ejercicios prácticos para aclarar y ordenar su mente. Dumbledore había comenzado a enseñarle cómo sentar las bases de una defensa sobre la que pudieran construir. Esto dejó a Harry exhausto, tanto física como emocionalmente, pero satisfecho al saber que estaba progresando. Dumbledore le había dicho que, en cuanto sus defensas fueran lo suficientemente sólidas, podrían comenzar su entrenamiento sobre la historia de Voldemort. Ahora, sin embargo, estaba desayunando con Hermione a su derecha y Ron a su izquierda. Casi habían terminado de comer, excepto Ron, que parecía tener una capacidad de comer infinita, pero seguían sentados, esperando a que la profesora McGonagall les entregara sus horarios. Finalmente, ella se acercó a la mesa y comenzó a repartir el pergamino con sus horarios de clase. Harry miró su horario y silbó en voz baja. Maldita sea, historia de la magia, 2 clases de pociones con los Slytherin, luego el almuerzo, runas antiguas y 2 clases de defensa contra las artes oscuras, todo seguido. Menuda manera de empezar la semana. Hermione parecía a punto de reprenderlo por su lenguaje, pero en vez de eso, solo hizo una mueca en respuesta. Y mañana tenemos doble clase de encantamientos, doble clase de transfiguración, cuidado de criaturas mágicas y herbología, dijo. Harry le dedicó una mueca. Los 2 primeros días de la semana serían agotadores, pero el resto sería bastante tranquilo. Incluso tenían un día libre el jueves, además de astronomía por la noche, y solo defensa contra las artes oscuras con los Hufflepuff el viernes. Bueno, será mejor que nos vayamos, la clase de historia empieza en unos minutos, dijo Hermione, provocando un gemido en Ron. Harry tuvo que admitir que tampoco le hacía mucha ilusión. Vince podía adormecer a cualquiera, incluso a Hermione si estaba lo suficientemente cansada. Pero los 3 amigos se levantaron de todos modos y comenzaron a recorrer los pasillos y las escaleras para llegar a su primera clase de la semana. La clase de historia transcurrió como todas las demás hasta ese momento. Justo a la hora en punto, Vince entró flotando y comenzó a dar clase sin previo aviso ni presentación. Harry y Ron se esforzaron al máximo por prestar atención, y a Harry le fue un poco mejor que a Ron, quien se había quedado dormido después de media hora luchando por mantener los ojos abiertos. Hermione, como siempre, tomaba apuntes meticulosos, y Harry también hizo lo posible por tomarlos, pero se detuvo cuando Hermione, con gran amabilidad, le dijo que podía revisar los suyos después de clase. La clase de pociones comenzó con un discurso de Snape para informarles que este año sería más difícil, ya que tendrían que presentar los exámenes Timo al final del año y, por lo tanto, abordaría temas más complejos para prepararlos. Tras su discurso, los dejó solos para que cada uno intentara preparar una poción ridículamente complicada. Harry prestó mucha atención a las instrucciones y, a pesar de las leves incitaciones de Snape, se mantuvo concentrado en hacerlo bien. Para cuando terminó la clase, había alcanzado casi el tono exacto de naranja que las instrucciones indicaban para una entrega perfecta, y disfrutó de la breve expresión de sorpresa en el rostro de Snape cuando entregó su botella de vidrio etiquetada. En ese momento, se sentía eufórico mientras se dirigía al aula de runas antiguas. Su primera clase fue bien. Estaban emparejados con los garras, y él había entendido casi todo el contenido que la profesora Vector había explicado ese día, ya que les estaba repasando los temas del año anterior. Harry se permitió sentir un ligero orgullo por haber logrado ponerse al día con el material de 2 años en tan solo unos meses e inmediatamente comprendió lo mucho más práctica que podría ser esta clase en su lucha contra Voldemort que adivinación. Solo necesito aprender lo suficiente para acabar con ese bastardo conmigo, pensó Harry, no por primera vez. Tras un almuerzo rápido, Harry, Ron y Hermione se dirigieron al nuevo salón de defensa contra las artes oscuras. Harry había escuchado su ridículo discurso y esperaba que solo estuviera fanfarroneando y que les permitiera practicar magia. Estos pensamientos se desvanecieron rápidamente cuando la profesora Umbridge comenzó su clase reiterando lo que había dicho en el banquete inaugural. Así que, dado que no hay amenazas reales, no necesitamos aprender magia práctica, respondió con su irritante y empalagosa voz a la tercera pregunta sobre por qué los alumnos no usarían sus varitas. Sin embargo, era fácil percibir cómo su frustración comenzaba a asomar tras su falsa dulzura. ¿Cómo se espera que realicemos estos hechizos en la parte práctica de nuestros exámenes Timo si no los hemos practicado previamente? Esta vez, quien hizo la pregunta fue Ernie Macmillan. 5 puntos menos para Hufflepuff por hablar fuera de turno. Y para responder a tu pregunta, si la teoría es correcta, la práctica no importará, ya que deberías poder lanzar el hechizo a la perfección de todos modos.
Respondió lentamente, como si los estudiantes a los que se dirigía fueran niños pequeños en lugar de adolescentes. Se oyó un murmullo de burla en la clase ante su ridícula declaración, pero a Harry le molestaba más que antes hubiera afirmado que no había peligro alguno. Hizo todo lo posible por morderse la lengua, pero ella se lo ponía difícil, sobre todo con su siguiente comentario. Sé que ciertas personas, dijo, lanzándole una mirada penetrante a Harry, están intentando difundir rumores sobre un señor oscuro muerto que ha vuelto de entre los muertos y otras mentiras, y míralos a todos, asustados, pensando que tienen que entrenar como soldados para la guerra. Estoy aquí para asegurarles que están perfectamente a salvo, dijo con el tono más tranquilizador que pudo. Harry estuvo a punto de gritar de rabia ante la evidente acusación, pero Hermione lo agarró del brazo, calmándolo. En cambio, el siguiente arrebato provino de Susan Bones. No es entrenamiento para la guerra, dijo con disgusto en la voz. Es aprender a defendernos en caso de que nos encontremos en una situación que lo requiera. Dios sabe que no hay suficientes aurores para estar en todas partes a la vez. 10 puntos menos para Hufflepuff por hablar fuera de turno, espetó Umbridge. ¿Cómo te llamas, muchacha? Susan Bones, y estoy segura de que mi tía Amelia, la directora del DMLE, tendrán algo que decir sobre este método de enseñanza ridículo. Respondió acaloradamente. Harry pensó que tal vez lo había imaginado, pero Umbridge pareció palidecer un poco. Harry sabía que la campaña de desprestigio contra él y el profesor Dumbledore había ido relativamente bien hasta el incidente del Dementor, pero después, cuando demostró en el juicio que no era un psicópata mentiroso y desquiciado, mucha gente empezó a dudar de lo que el ministerio escribía y decía. Harry también sabía que Amelia Bones era una funcionaria destacada del ministerio y que, si se manifestaba en contra de lo que el ministro estaba implementando en Hogwarts, especialmente con el apoyo de Dumbledore, la gente haría todo lo posible para eliminar la influencia del ministerio en la escuela. Harry fue interrumpido en sus pensamientos cuando Umbridge, aparentemente recobrando la compostura, gritó: «¡Basta ya! ¡Fuera todos ahora mismo! Quiero un pergamino de 1 metro de largo explicando por qué la magia teórica es más importante que la magia práctica para la próxima vez que los vea». Cuando terminó, jadeaba como si hubiera corrido una maratón y se había puesto de un color púrpura absolutamente maravilloso que Harry jamás había visto, ni siquiera en su tío. Los alumnos recogieron rápidamente sus cosas y salieron corriendo del aula, deseosos de alejarse de la profesora enfadada. Una vez fuera, Harry pudo oírlos hablar entre ellos sobre lo absurda que era esa norma que prohibía la magia práctica, y estuvo completamente de acuerdo. «Vamos a la biblioteca a buscar algunos libros para empezar con esta tarea», les dijo Hermione a él y a Ron mientras se dirigían a la sala común. La clase terminó muy temprano, así que podremos avanzar un poco antes de que Harry y yo tengamos que empezar nuestras patrullas. Los dos asintieron y, tras coger los libros que necesitaban, se dirigieron a la sala común para ponerse a trabajar. 2 horas de aburrimiento tedioso después, habían logrado leer medio metro del ensayo que Umbridge les había encargado, y era hora de que Harry y Hermione salieran de patrulla. Mientras caminaban hacia el punto de encuentro donde relevarían a los otros 2 prefectos de turno, que habían cubierto el turno anterior, hablaron sobre las clases del día siguiente, y más concretamente sobre runas antiguas. Probablemente empezaremos con un repaso de jeroglíficos egipcios antes de pasar a las runas nórdicas que estudiaremos más adelante, le decía Hermione. Al menos así empezó ella el año pasado, dándonos un repaso de runas griegas y latinas antes de pasar a... Harry miró a su amiga con curiosidad para ver por qué había dejado de hablar y siguió su mirada. Allí, esperando junto al aula donde normalmente se producían los cambios de turno, estaban los 2 prefectos de Slytherin. Era de esperar. Lo impactante era que Theodore Nott estaba en ropa interior, atado y amordazado, y colgado del techo. También parecía tener algunos moretones y sangraba por pequeños cortes. «Hola», saludó Daphne con naturalidad. «Hola Daphne, ¿qué tal tu turno?», respondió Harry con un tono demasiado alegre. «Oh, al principio todo iba bien». Ted, dijo señalando al chico que estaba medio desnudo y colgado del techo, era bastante molesto, pero podía soportarlo. Sin embargo, hace unos 15 minutos, mientras caminábamos hacia aquí para encontrarnos con ustedes 2, me manoseó y luego intentó besarme. Eso lo ha llevado a su situación actual. «Ah, tiene sentido», asintió Harry con aire de sabiduría. «¿Y los cortes y moretones?», preguntó, continuando la conversación informal mientras Hermione miraba a un lado y a otro, sin saber qué pensar, y Theodore los observaba con ojos suplicantes. Estábamos un piso más abajo cuando lo intentó, y mi hechizo de levitación es tan voluble.
Puede que lo haya dejado caer desde lo alto de las escaleras, 5 o 6 veces. Harry pareció impresionado y Daphne le dedicó una leve sonrisa. Sí, sé a qué te refieres. Puedo hacer el switch perfecto, pero el flick es difícil, dijo Harry con una leve risita. Daphne parecía a punto de reírse. Bueno, si me disculpan, creo que tengo que llevarlo a la enfermería. Puede que le hayan aplicado un hechizo de congelación en alguna zona, digamos, sensible. No me gustaría que se congelara y se le cayera. Los ojos de Theodore empezaron a llenarse de pánico y trató de gritar a través de la mordaza. Bueno, no te entretendremos más. Que tengas buenas noches, Daphne, y procura no dejarlo caer demasiadas veces de camino a la enfermería, dijo Harry al despedirse. Ya veremos, fue su sencilla respuesta. Luego, justo cuando iba a doblar la esquina, gritó por encima del hombro. Buenas noches, Harry, Granger. Y se marchó. Hermione se giró hacia Harry, aún aparentemente sin poder hablar, y él simplemente se rió entre dientes. Sabes, en todos los años que te conozco, no estoy seguro de haberte visto nunca sin palabras. Bueno, excepto aquella vez con el basilisco, pero eso no cuenta. Se rió, bromeando un poco con ella. Ay, tú, idiota. Dijo, finalmente capaz de convertir sus pensamientos en palabras. Vamos, empecemos nuestras patrullas mientras hablamos, dijo, y una vez en marcha, retomó la conversación. Así que, es obvio que conoces a Daphne Greengrass, lo supe por el encuentro en el tren, pero cuando se conocieron, no te he visto dirigirle la palabra en tus primeros 4 años aquí, y ahora mismo hablaban como si se conocieran de toda la vida. Nos encontramos después del juicio. Me dijo que estaba de mi lado y que se alegraba de que hubiera ganado. Hablamos apenas 30 segundos antes de que me fuera a buscaros a ti y a Ron. Le contó la historia tal como había sucedido, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. En cuanto a ahora mismo, no estoy muy seguro. Sinceramente, pensé que estarías más molesto por lo que le hizo a Not. No siento ninguna simpatía por nadie que intente aprovecharse de una chica, ni de nadie, en realidad, respondió con una expresión de disgusto. Además, Not es casi tan malo como Malfoy. Simplemente le falta la inteligencia o el poder para respaldar todas sus estupideces. Se lo merecía. Harry asintió. Vamos, empaqué el mapa para que pudiéramos ver si realmente había alguien afuera, sin tener que perder horas buscando. Hermione parecía impresionada. Ni siquiera había pensado en eso. No puedo dejar que te quedes con todas las buenas ideas, dijo mientras abría el mapa y lo activaba. Parece que por ahora no hay problema. ¿Qué te parece si vamos a las cocinas a ver si les queda tarta de melaza? Preguntó con voz esperanzada. Bueno, está bien, entonces vámonos, concedió ella. Pero no pierdas de vista el mapa, y si vemos a alguien, nos marchamos inmediatamente. Harry asintió rápidamente, y comenzaron a caminar hacia las cocinas mientras charlaban animadamente entre ellos. Nota del autor. Los horarios y otros datos, incluidas las fechas y cómo funciona la legitimidad, se han tomado de la wiki de Harry Potter.